decir. Plasma menos que proteína. Separa cristaloides de coloides. ¿Quiénes son los coloides? ¿Quiénes son los coloides? ¿Quiénes son los coloides? ¿Quiénes son los coloides? ¿Ah? ¿Quiénes son los coloides? Los coloides son las proteínas, pues. ¿Qué está haciendo el filtrado? Separando los cristaloides de las proteínas, o sea, separando los cristaloides de los coloides. ¿Ok? Ese es el filtrado. No pasan las proteínas. ¿Qué más? Y los iones o grasas que se unen a la proteína, o se pegaron a la proteína, mandaron. Moléculas menores de 42 angstroms tampoco pasan. Moléculas menores de 42 angstroms tampoco pasan. Listo. Ahí está. Mira, este es como para Walt Disney, ¿no? Este es para Walt Disney. Hay tres blancos que tiene el agua, proteínas, coloides y cristaloides. Entonces, cuando se filtra, ¿qué pasa? Pasa el agua, pasan los cristaloides, pero no pasan las proteínas. Entonces, ¿qué cosa tiene el filtrado? Agua y cristaloides. Porque las proteínas no pasaron, se quedaron en la calidad molecular. ¿No es cierto? ¿Estamos? En la sangre que se va por la arteriol eferente, tiene poca agua, tiene pocos electrolitos y muchas proteínas. ¿Estamos? Filtración glomerular es el paso de agua y cristaloides del capilar glomerular a la cápsula de Bowman, no así de las proteínas. Quinta vez que retiro el concepto. ¿Quién filtra? Los huequitos del endotelio tienen 80 amplios. Esos huequitos que veíamos en el endotelio tienen 80 amplios. La albúmina tiene 60. Sin embargo, la albúmina no se filtra. O sea que el endotelio no es el responsable de la filtración. Pasa la molécula de 42 y 60 mil. La membrana basal tiene carga negativa. Tiene carga negativa. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Que esa albúmina que tiene 60 Armstrong de tamaño, que podría pasar por ese poro, pasa por el poro. Pero la albúmina tiene carga negativa. Y la membrana basal tiene carga negativa. Y cuando se juntan dos cargas negativas, ¿se juntan o se repelen? Se repelen. Por lo tanto, la carga negativa hace que no pase la albúmina. Lo cierto es que por la membrana no pasa proteína. Punto. Ya sea por el tamaño o ya sea por la carga eléctrica. ¿Ok? Y si alguna que hace el avión y se pasa, ¿no? Tiene todavía la nefrina en los pedicelos y son fagocitadas por los podocitos, además del podocito de las comen, las fagocitas. Por lo tanto, en mi orina no debe aparecer una gota de proteína. Estoy hablando en términos así generales, fundamentalistas, extremistas. No pasa ni una proteína. Ese es el concepto. ¿Que pasa un poquitito? Sí. Pero como concepto es, no pasa ninguna. ¿Qué estructura filtra? Ahí está otra vez los dibujitos, el capilar glomerular, la fibra endotelial con sus poros, como Faur, ¿no es cierto? La membrana basal, y de ahí vienen los podocitos con sus pedicelos. ¿No es cierto? ¿Dónde está la filtración? En la membrana basal. ¿Preguntita? ¿Preguntita? A ver, preguntita. Ah, ya. Esta nueva que no les voy a poner, esta nueva que yo ponía cuando era profesor. Muy bien. Vamos a ver el proceso de filtración. Hemos dicho de difusión en el paso del soluto. Hemos dicho que solvente, ósmosis en el paso del solvente. Y filtración pasan los dos por diferentes presiones. Entonces ahora voy a estudiar la diferencia de presión. Son dos presiones. Miren, 125 centímetros cúbicos por minuto. Y allí, en 10 minutos yo filtraría 1250, en 30 minutos 3 litros de 250. Si yo orinara todo lo que filtro, en 5 minutos me quedaba sin sangre. ¿No es cierto? 1200 por 5, 6 litros, en 5 minutos me quedaba sin sangre. Entonces todo lo que se filtra, el 99% se reabsorbe. Ahora bien, hay un concepto que se llama carga filtrada. O sea, ¿cuánto se ha filtrado y cuánto es la carga? Una cosa es hablar en porcentajes, 20%, 30%, ¿no? Y otra cosa es hablar en valores absolutos. Valores absolutos es la carga. O sea, yo puedo decir aquí, ¿cuántas mujeres hay acá? Le van a
decir hay 45% de mujeres, ahí estoy hablando en porcentaje. Si yo quiero hablar en valores absolutos, calculo que hay 60 mujeres. ¿No? Hay 60 mujeres, no estoy hablando en porcentaje. Eso es igualito al concepto que le quiero dar aquí de carga filtrada. ¿Cuál es la concentración de sodio que se filtró? 140 miliequivalentes por litro. ¿Pero cuándo se filtró? 100 centímetros cúbicos. En un minuto se filtró 100 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál fue la carga filtrada? 14 miliequivalentes. ¿No es cierto? 14 miliequivalentes es a 100, como 140 es a 1000. ¿Estamos? Si se filtró 100 y había 140 por litro, entonces ahora habrá 114 habrá en esos 100 centímetros cúbicos. Es carga filtrada. Eso le dice una fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuál es la concentración del soluto? 140 miliequivalentes por litro por el volumen de filtrado glomerular. Y pongo como ejemplo, 100 miligramos de glucosa por ciento hay en la sangre, y yo filtré 120, multiplico 120 por 100 y me sale, mi carga filtrada es 120 miligramos de glucosa por litro. ¿Ok? Es el concepto de carga filtrada. Y eso es importante tener ese concepto, que lo vamos a volver a tomar en la próxima clase cuando hablemos de la renina y de la maculadense. Listo, concepto. Gasto cardíaco 4 litros. Y ahí se va 1 litro a 200 del riñón. Ese litro 200 tiene de plasma el 60%, 55%, vienen a ser 625 centímetros cúbicos por minuto de plasma. ¿No es cierto? Ese es el flujo plasmático renal. Una cosa es flujo sanguíneo, sangre completa. Como esa sangre tiene 55% de plasma, entonces tengo de plasma que pasa por el riñón, por el glomerular en un minuto, 625. ¿Y de ahí cuánto voy a filtrar? 125. Y entonces, si yo divido 125 entre 625, me da salido que se llama la fracción de filtración. Miren el concepto, ¿eh? Fracción de filtración. ¿Fracción de qué? De la cantidad de plasma que pasó. De toda la cantidad de plasma, ¿cuánto se quedó como ultrafiltrado? Ese porcentaje, esa fracción, es la fracción de filtración. ¿Cuánto es la fracción de filtración normalmente? 20%. ¿Ok? Van dos conceptos que doy: carga filtrada y fracción de filtración. Ya, miren ustedes, esto ya, ustedes ya han hecho, ya han hecho macular capilares, ya no insisto con eso, pero lo único que quiero que vean es que en un día, filtrando a 125 centímetros cúbicos por minuto, yo lo multiplico por todos los minutos del día, yo habré filtrado 180 litros por minuto acá. Mientras que en el resto de capilares que tengo en mi organismo, solamente van 20 litros por minuto. Si el capilar glomerular trabaja 9 veces más que todos los capilares del organismo. ¿Y por qué? Porque tiene una gran capacidad de filtración. KF es la constante de filtración. La constante de filtración en el glomérulo es de 50 a 100 veces mayor que en el sistémico. Y porque además en el capilar glomerular los huecos que tienen esos poros son muchísimo más grandes que los huecos que existen en los capilares sistémicos. Pero tengo mayor permeabilidad y tengo poros más grandes. ¿No? Hay coladeras de diferentes tamaños, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Coladeras de diferentes tamaños. Esta es una coladera que tiene huecos grandes para lavar la cebolla. Pero en esa coladera no pueden lavar el arroz. ¿No es cierto? Entonces le pasaría todo el arroz. Es igual acá. El capilar sistémico es como una coladera para lavar arroz y el otro es una coladera para lavar verduras. ¿No es cierto? Esa es la comparación. Y entonces por eso la filtración glomerular es importante. Ahí tienen, y estas son las presiones que intervienen. Estas son dos. La presión hidrostática, lo vimos en la clase pasada, hicimos un primer, es la presión que hace un fluido contra la pared del recipiente que lo contiene, ¿no es cierto? Entonces la presión hidrostática del capilar es la presión que hace la sangre sobre la pared del capilar. O sea, trata de sacar el filtrado glomerular hacia la cápsula de bomba. ¿No es cierto? Yo puedo decir que es una presión centrífuga, porque me lo quiere sacar del capilar.
¿Y cuál es la otra presión? La presión oncótica. ¿De quién dependen las presiones oncóticas? ¿De quién depende? ¿Y las proteínas se han pasado al filtrado o no? ¿Dónde está la proteína? ¿Dónde está la proteína? En el capilar. Por lo tanto, esas proteínas van a jalar agua. Van a tener un sentido inverso que la presión hidrostática. ¿No es cierto? Entonces, ahí están las dos. La presión hidrostática capilar que trata de sacar y la presión oncótica que trata de meter al capilar. Todo esto es el capilar. Y entonces, de una manera genial, ahora le complico la cosa. Ahora bien, hay la presión hidrostática de la sangre que está en el capilar, que trata de sacar el filtrado del capilar hacia la cápsula. Pero en la cápsula también va a haber líquido. Y el recipiente que lo contiene es la cápsula de Bowman que va a hacer presión para entrar al capilar. Entonces habrá una presión hidrostática dependiente de la cápsula de Bowman, que tendrá sentido contrario a la hidrostática capilar. ¿Es cierto? Y tiene ese valor de 15 mililitros. Y como no pasan proteínas a la cápsula, en la orina de la cápsula, en el filtrado de la cápsula, la presión oncótica será cero, porque no hay proteínas, ¿no es cierto? Entonces la presión oncótica en la cápsula de Bowman, que jalaría al revés, es cero. Consecuencia de toda esa suma, y ahí está la fórmula, presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática capilar, todas las que están en un sentido, presión hidrostática capilar más presión oncótica de Bowman, menos la presión hidrostática de Bowman y la presión oncótica. Eso es lo que me da el resultado de la presión de filtración. Pero ustedes no se hagan bolas, ustedes quédense con este concepto de acá. Eso, presión hidrostática menos presión oncótica, igual presión de filtración. ¿Ok? Si quieren ponerse fino, chichito, entonces ya le ponen presión hidrostática capilar, presión hidrostática de Bowman. Presión oncótica capilar, presión oncótica de Bowman. ¿Ok? Pero esa es la esencia, esa es la pepa. ¿Y cuánto es la presión? De 12 a 24 milímetros de mercurio. Entonces, miren ustedes qué bonito es esto, qué bonito se pone esto. ¿De quién dependerá la presión hidrostática? ¿De quién depende la presión hidrostática capilar? Vamos pensando en voz alta. ¿De quién depende la presión hidrostática capilar? De la sangre que está en el capilar. ¿Y esa responde a otra presión o no responde a otra presión? Sí, dilo, sí, eso, habla. ¿A quién responde? A la presión arterial general. Si a mí me baja la presión arterial, me baja la presión hidrostática capilar. Y si me baja la presión hidrostática capilar, no tengo filtración. Y si no tengo filtración, no va sangre a la médula. Y si no va sangre a la médula, tengo necrosis tubular. Por lo tanto, para que me funcione el riñón, yo tengo que tener una presión de filtración adecuada. Y para tener una filtración adecuada, necesito tener una presión arterial adecuada. ¿De acuerdo? Seguimos. Y entonces, esto es lo que pasa. A lo largo del capilar, este es el capilar sistémico. Me hubiera gustado hacer esa clase también. La presión hidrostática, a medida que va pasando por el capilar sistémico desde el extremo arterial hasta el extremo venoso, la presión hidrostática va bajando. ¿No es cierto? Porque como va saliendo líquido, cada vez hay menos líquido en el capilar, habrá menor presión hidrostática. ¿Estamos? Pero como las proteínas no salen, entonces la presión oncótica es constante. ¿No es cierto? Entonces, en el extremo arterial sale del capilar porque la presión hidrostática, que es centrífuga, es mayor que la presión oncótica, que es centrípeta, que trata de meter. ¿No es cierto? Entonces, en el extremo capilar arterial sale el líquido tisular y en el extremo venoso, en que la presión oncótica es mayor que la hidrostática, entra. ¿Ok? Ese es en el capilar sistémico. Pero ¿qué ocurre en el capilar glomerular? En primer lugar, la presión hidrostática se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque tengo una arteriola eferente que me hace resistencia a la salida. Cosa que no hay en el capilar sistémico.
En el capilar sistémico no hay capa muscular en la vénula. Por lo tanto, como dicen ustedes, se va en caldo la sangre. Se va y la presión se cae. Aquí no, está amarrada por el arteriol deferente. Por eso la presión hidrostática en el capilar es constante, en el glomérulo. Y la presión osmótica va subiendo. ¿Por qué razón va subiendo la presión osmótica? Porque como se van quedando las proteínas y se va yendo el agua, las proteínas se van concentrando más. ¿No es cierto? Y al irse concentrando las proteínas, la presión osmótica va subiendo. ¿Ok? Entonces, a lo largo de todo el capilar, la presión hidrostática es mayor que la osmótica. Siempre, hoy, mañana y siempre. Y cuando me da la gana. Por lo tanto, a lo largo de todo el capilar glomerular, lo único que sale es el ultrafiltrado glomerular. ¿Ok? Solamente sale del capilar. Entonces aquí, igual dice, salen los filtradores y entonces, como va saliendo el agua, ¿no? La cantidad de agua es menor y se va concentrando y por eso la presión osmótica va aumentando. ¿Ok? A medida que progresa por el capilar glomerular, aumenta la osmolaridad porque las proteínas se concentran, sale agua y no ellas, no salen las proteínas. El coeficiente de contracción, de filtración, que hemos dicho que es mayor en el capilar glomerular, va a depender de varias cosas, el coeficiente de filtración. Una de ellas es el mesangio. A ver, si el capilar es más largo, va a haber más filtración. ¿Ok? Si el capilar es más corto, habrá menos filtración. Y como yo soy el mesangio que tengo agarrado al capilar de punta a punta, si yo me contraigo, ¿qué va a pasar con la longitud? Va a disminuir y va a disminuir la filtración. ¿No es cierto? Por eso es que el mesangio, al contraerse, disminuye la permeabilidad. ¿Quién hace que se contraiga el mesangio? Endotelina, noradrenalina, angiotensina. Y si relajan el mesangio, la longitud aumenta. ¿No es cierto? Y por lo tanto habrá mayor permeabilidad capilar, prostaglandina 2, factor natriurético arterial y la depresión. Por lo tanto, el coeficiente de filtración va a depender de la superficie, de la longitud, del grosor y de la viscosidad de la sangre. Finalmente, la longitud, que es uno de estos factores, depende del mensaje. ¿Ok? Es lógico, ¿no? Si es más largo, se filtra más. Si es más ancho, se filtra más. Si tiene más poros, se filtra más. Eso es lógica, pura lógica, muchachos, lógica. Aquí no hay paporreta, lógica. Entonces vamos a ver cómo se regula el filtrado. Y hay dos mecanismos de regulación. Mecanismo intrínseco o autorregulación y mecanismo extrínseco. Dejo ese concepto para regresar. Voy a explicarte primero esto de acá. Miren ustedes. Ahí tengo el glomérulo con su presión hidrostática y tiene la arteriola aferente y tengo la arteriola eferente. ¿Qué pasa si por acción del simpático se contrae la arteriola aferente? Vamos pensando, ¿qué podría pasar? ¿Entra más o menos sangre al glomérulo? No escucho. Y si hay menos sangre en el glomérulo, ¿habrá mayor presión hidrostática o menor presión hidrostática? ¿Ah? Menor. Y si hay menor presión hidrostática, ¿habrá mayor o menor filtración? Menor filtración. Ahí está, eso es facilito entenderlo. Cuando hay contracción de la aferente, disminuye la presión hidrostática. ¿Y qué pasa cuando la presión hidrostática se dilata? ¿Entra más o menos sangre? ¿Ah? Más sangre. ¿Habrá más o menos filtración? Más. ¿Habrá más o menos filtrado? Más. Si hay mayor presión de filtración, ¿habrá más o menos filtrado? Más filtrado. ¿No es cierto? ¿Estamos? Habrá mayor filtrado glomerular. Lo mismo aquí. Al revés. El mismo efecto que hago con la contracción de acá, lo hago con la dilatación de aquí. Si yo dilato la eferente, estoy abriendo el caño de salida. Estoy abriendo el desagüe. ¿Estamos? ¿Aumentará o disminuirá la presión hidrostática? Pensando con el pensamiento, ¿aumenta o disminuye? ¿Lo escucho?
Disminuye. Y si contraigo el eferente, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Por qué razón? Porque al cerrar la salida, aumenta el volumen en el glomérulo, aumenta la presión hidrostática, aumenta la presión de filtración, hay más filtrado glomerular. ¿Ok? Esto no es para queso de esta clase. Listo. No es para queso. Listo. Acá es lo mismo. Mira. Acá otro concepto que le voy a dar acá. Acá, listo. A ver. Vamos al ejercicio. A ver, aquí quiero ver si me entendieron y se acabó el asunto. Acá está, si es normal. Vamos a suponer que aquí esté normal. El normal al aferente y deferente, y no hay modificación ni en la presión, ni en el flujo renal, ni en la presión de filtración. ¿Qué va a pasar cuando hay contracción en la aferente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la filtración? ¿Ah? Va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con el flujo renal? ¿Va a pasar más sangre o menos sangre al riñón? Menos. Ahí está, veamos. Ahí está, disminuyeron los dos. ¿Qué pasa si yo hago dilatación del aferente? Aumenta. ¿Qué va a pasar con el flujo renal? Aumenta. ¿Y qué va a pasar con la presión de filtración? Aumenta. ¿Ah? Aumenta, aumentaron más. ¿Qué pasa si yo incremento la contracción del eferente? ¿Qué pasa si incremento la contracción del eferente? ¿Qué pasa con la presión de filtración? ¿Ah? ¿Qué pasa con la presión de filtración? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y qué va a pasar con el flujo? Disminuye. Porque estoy cerrando la salida, pasa menos sangre. ¿Ok? Porque hay contracción en la salida final. Y acá, ¿qué pasa cuando disminuye la presión en el eferente? ¿Qué pasa con la presión de filtración? Disminuye. ¿Ah? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Ah? Disminuye. ¿Y qué pasa con el flujo? Aumenta. ¿Ok? Si entendieron eso, entonces viene esto de acá. Hay una pregunta del examen de esta. Entonces vamos a regresar al punto que dije que lo explico después. Todo lo que hago para que entiendan. El volumen del filtrado glomerular se regula en relación a la presión de filtración, lo que me acaban de decir ustedes ahora. Me han dicho se aumenta, disminuye, si se contrae o se relaja la arteriol, aferente o eferente, modifica la presión hidrostática y con ello se modifica la presión de filtración y con la presión de filtración se modifica el filtrado glomerular. ¿Está clarito o no? ¿Sí? O sea, ese acento queda entendido. ¿No es cierto? Para entender esto es lo que hemos hecho con todo este jueguito, Muy bien. Vamos ahora a esto de acá. ¿Qué significa el... ¿Qué significa esto de acá? Creo que se está acabando la vida. Y miren este otro acerto. A ver, léelo fuerte para que te escuche tu compañero. Agarra y léelo fuerte y despacio. Bien leído. El volumen del filtrado glomerular se mantiene estable a pesar de la fluctuación de la presión arterial. ¿Qué me está diciendo? Que así se modifique la presión, el flujo, el volumen del ultrafiltrado siempre va a ser lo mismo. O sea, profe, usted me está toqueando que la ferente, que se contrae, que aumente, que disminuye. No te toqueaba. Justamente se va a dilatar o se va a contraer para que si sube o si baja, se mantenga constante. Si sube, hace algo para que baje. Y si baja, hace algo para que suba. ¿Estamos? Y con eso yo mantengo el volumen de filtración constante. Y entonces eso se entiende con esta lámina de acá. Eso se llama autorregulación. Ahí está. Miren muchachos, miren, esto es bien bonito. Aquí en el eje horizontal tengo la presión arterial media. Y en la vertical tengo el volumen del filtrado glomerular, ¿no? El volumen del filtrado glomerular. ¿Ok? O el flujo sanguíneo. Y miren ustedes cómo entre esta presión de acá, más o menos 60, 70, y esta presión de aquí, más o menos 150 por aquí, el flujo se mantiene constante. Aquí en la vertical está el filtrado glomerular, exacto.
¿no? Se mantiene entre 100 y 120 constante entre la presión de 70 y la presión aquí más o menos de 140. Eso es lo que se llama, ¿qué cosa? ¿Qué ha leído en el acerto anterior? El volumen de filtrado regular se mantiene estable a partir de la fluctuación de la presión arterial. Entonces miren ustedes, ha fluctuado la presión arterial aquí entre 60 y 140, 150 y el volumen de filtrado regular está estable. Eso se llama la autorregulación. Entonces, ¿qué pasa? Completamos la figura. Uy, se mueve para atrás. Ya, ahí está. Entonces, a mi estilo, estas son mis láminas chabacanas que yo hacía cuando no podía copiar figuras. Entonces, miren ustedes, el flujo plasmático renal, o aquí el 125, el volumen de filtrado glomerular, volumen de filtrado glomerular, y aquí flujo plasmático, ¿ok? Se ha mantenido constante. ¿Entre qué rango de presión? Entre rango de 80 a 130 milímetros de mercurio de presión arterial media. No estoy hablando de presión sistólica ni de presión diastólica, estoy hablando de presión arterial media. Con una presión arterial media entre 80 y 130, los flujos se mantienen constantes. Eso es autorregulación. ¿Y cómo hace eso? Se mantiene el mismo volumen de filtrado a comparación de 60 a 130 de presión arterial media. Se demuestra en riñones denervados y trasplantados. O sea, si yo saco un riñón y lo dejo funcionar sin ninguna rama nerviosa y ningún influjo hormonal, sigue funcionando igual. Por lo tanto, es una función propia del riñón, intrínseca. Por eso se llama autorregulación. ¿Y cuáles son los mecanismos que me explican esto? Dos: balance túbulo-glomerular y reflejo miogénico. Vamos a ver cuál es el reflejo miogénico y el balance túbulo-glomerular. Ahí está, miren, a lo Walt Disney. Al aumentar la presión hidrostática, porque aumentó el flujo sanguíneo renal, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener como regulación una distensión de la arteriola aferente. ¿Ok? Porque aumentó la presión, va a distender la arteriola aferente. ¿No? Consecuencia de ello, se va a producir una contracción de la arteriola aferente como respuesta. ¿Ok? O sea, sube la presión, la distiende. Inmediatamente la célula dice, uy, caramba, me ha distendido, en reacción se contrae. ¿Ok? Reflejo miogénico, reflejo muscular. ¿Ok? Al subir la presión, se dilató la arteria, inmediatamente se contrae. Y al contraerse la aferente, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el flujo y va a disminuir el volumen de filtrado. Y lo mantengo equilibrado. ¿Ok? Entonces, al contraerse la arteria aferente, disminuye el flujo sanguíneo renal y entonces corrijo lo que había aumentado. Se llama reflejo miogénico. ¿Ha participado algún nervio? Ninguno. ¿Ha participado alguna hormona? Ninguno. Simplemente es un reflejo de la arteriola aferente. Que me preguntaba por aquí, doctor, ¿y entonces no hay células musculares? Sí hay células musculares, pero también hay más, sobre todo células yúcaro-regulares. Ya ese es el mecanismo de sodio intrínseco que no voy a entrar en ese detalle. Eso es lo que pasó. Se distendió y luego se contrae, tuvo contracción, inmediatamente disminuyó la presión de filtración. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se presenta el reflejo miogénico para autorregular el volumen de filtrado glomerular? Cuando aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo renal, el volumen de filtración. No aumenta el volumen de filtración porque inmediatamente hay una respuesta de contracción de la arteriola aferente. ¿Ok? Listo. ¿Y cuál es esto que se llama este concepto? Reflejo túbulo-glomerular. Túbulo-glomerular. Cuando disminuye la cantidad de sodio en el túbulo contorneado distal, la carga tubular del cloruro de sodio, o sea, hay menos cloruro de sodio que se haya filtrado. ¿Por qué puede haber ocurrido eso? ¿Por qué puede haber ocurrido que yo tenga menor cantidad de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal? ¿Ah? Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en el fenómeno de filtración? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Porque ha disminuido la filtración. Si disminuye la filtración,
hay menos cloro y menos sodio en el túbulo controlado distal. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? ¿Entendido? Listo. Entonces, si hay menos cloruro y menos sodio en el túbulo controlado distal, eso lo capta, como ya le dije, la mácula densa. Y a través de la adenosina y el ATP, le pasan la voz a la arteriol aferente para que secrete renina. ¿Ok? Y al secretar renina, se va a desencadenar todo esto, ¿no? La renina, angiotensina, que va a producir la angiotensina, que va a producir vasoconstricción, y la vasoconstricción que me va a aumentar la presión arterial. Entonces, miren, oiga, si sube la presión arterial, tengo el reflejo biogénico para que me baje el filtrado glomerular. Y si me baja la presión arterial, tengo ese reflejo que se llama túbulo glomerular, donde la mácula densa capta que hay poco sodio, y hay poco sodio porque es filtrado poco, y es filtrado poco porque hay poca presión. E inmediatamente desencadeno la renina para que con la angiotensina me produzca vasoconstricción y suba la presión y el flujo sanguíneo renal y el volumen del filtrado glomerular se mantenga constante. ¿Sirve o no, po? ¿Sirve o no, po? ¿De acuerdo? ¿Sirve? Listo. Entonces, ahí está. Al disminuir el filtrado glomerular, disminuye la carga tubular de sodio. Carga tubular, o sea, cantidad de cloruro de sodio. Eso estimula la mácula densa. La mácula densa informa a la célula intraglomerular. La célula intraglomerular secreta renina. La renina activa la angiotensina. La angiotensina contrae la arteriola eferente. Ahí está. Contrae la arteriola eferente. ¿Ok? Y esto aumenta el filtrado glomerular y esto ya compensa lo que había ocasionado todo este fenómeno. La angiotensina actúa sobre todo en la arteriola eferente. La angiotensina es vasoconstrictor, aquí, allá, en la China, en Conchichina, hoy, mañana y siempre cuando me dé la gana. Pero actúa preferentemente en la eferente. Mientras que el simpático, que es vasoconstrictor también como la angiotensina, actúa preferentemente en la aferente. ¿Ok? Entonces, regreso hasta aquí para hacer la recopilación de todo esto. ¿De qué se trata este punto? Este punto que estamos viendo se trata de explicar por qué existe la autorregulación del filtrado glomerular. Entendiendo como autorregulación que el volumen del filtrado glomerular no va a aumentar ni va a disminuir a pesar de las fluctuaciones de la presión arterial. Esa fluctuación es entre cuánto y cuánto hemos dicho. ¿Ya? 80 y 130 de presión arterial media. En ese rango no se altera. ¿Y cuáles son los mecanismos para mantener esa autorregulación? Cuando sube, el mecanismo miogénico. ¿No es cierto? O sea, cuando sube, se contrae la arteria eferente y disminuye. Y cuando baja, el mecanismo de la mácula densa y de la célula intraglomerular para producir angiotensina que cierre la eferente. ¿Ok? Listo. Siempre se va a mantener eso. Entonces, miren ustedes acá. Y ahora ya con esto completan el concepto que les di temprano. ¿Dónde está? Ay, ya se me está grabando la pila ya acá. ¿Dónde está esta lámina? Y aquí ya vamos a entender eso. Acá vamos a entender eso. Miren ustedes, muchachos. Óiganme ustedes acá. Entonces, ¿cuál es la presión en la cual se me cae el volumen del filtrado glomerular? Este es el concepto que se tiene que llevar a sus hospitales cuando le pregunten, oigan, manténme la presión en cuánto, porque si se me cae esa presión te mato. ¿Cuál es la presión? De presión arterial media. Entonces le van a decir, no permitas que tu paciente esté con presión de menos de 70 milímetros de mercurio de presión sistólica. ¿Ok? Porque al estar menos de 70 milímetros de presión sistólica, probablemente la presión arterial media comience a estar por acá. Y ahí ya yo me escapé del mecanismo de autorregulación. ¿Ok? Y al escaparme del mecanismo de autorregulación, el volumen del filtrado glomerular me va a bajar y hasta puede desaparecer. Y en ese momento comienzo a entrar en insuficiencia renal. Y si encima de eso hago necrosis tubular,
la traviata, mango. ¿Estamos? Esa es la razón que le dicen, oye, que la presión arterial siempre está encima de 70, la sistólica. Porque si baja, ya se escapa al mecanismo de autorregulación y el filtrado regular se le cae. Y se aumenta, o sea, que estoy con la presión alta, claro, me va a aumentar el filtrado también, ¿no? Me va a aumentar el filtrado también. Ya es el mecanismo regular, pero ahí no tengo mucho que hacer porque va a haber filtrado. ¿Ok? Estamos viendo, estos dos mecanismos son los de autorregulación. ¿No es cierto? Perfecto. Ya, ahí está. Eso que le acabamos de explicar se llama feedback o retroalimentación túbulo-glomerular. Porque ¿dónde comenzó? ¿Dónde está la mácula densa? ¿Y dónde está la mácula densa? En el túbulo. ¿Dónde fue el efecto? En el glomérulo. Por eso se llama feedback túbulo-glomerular. Y recuerden bien esto porque en la próxima clase vamos a hablar de un balance glomérulo-tubular, que es diferente. ¿Ok? Este es túbulo glomerular porque comienza en el túbulo y termina en el glomérulo. Ahí está. Y ahí está lo que le expliqué antes del final. Listo. El simpático actúa sobre la célula yusta glomerular directamente para secretar renina. La mácula densa también sobre la célula yusta glomerular y los vasoreceptores a través del simpático es cuando disminuye la presión arterial. Entonces, cuando disminuye la presión arterial, acá, a través del simpático, estimula la célula yusta glomerular. A través de los vasoreceptores, también mediado por el simpático, estimula la célula yusta glomerular. Y la mácula densa que ya hemos visto, estimula también a la célula yusta glomerular. Cuando me baja la presión por todos estos mecanismos, yo secreto renina para subir la presión. ¿Ok? Pero la autorregulación intrínseca es de la mácula densa. Los otros que necesito, nervios, simpáticos, vasoreceptores. Entonces es regulación extrínseca. ¿Ok? Ya esto ya lo saben de memoria, ya no tengo que explicar. Preguntitas del examen de tomario. Si la presión arterial media renal de una persona disminuye de 120 millones de mercurio, se puede afirmar que disminuye la aplicación glomerular, hay una dilatación arterial diferente, aumenta el flujo sanguíneo renal, se inhibe la liberación de renina, ninguna de las arterias. Así van a ser las preguntas que le voy a hacer en el examen. Las 20 que me corresponden también. Nada de paporreta, entendimiento, puro entendimiento, y para entender, leer su librito, hacer sus cuadros, hacer sus resúmenes, volverlos a leer. Nada de banqueo, porque no va a haber ninguna pregunta de banqueo. Y entonces, ya de una manera general, podemos decir las sustancias que aumentan o disminuyen el flujo renal. Las sustancias que aumentan, que producen vasoconstricción, son todas estas. Simpático, angiotensina 2, y del lado de las que adquieren importancia en las enfermedades, la endotelina, la adenosina y la ATP. Y otras que producen vasodilatación, como la prostaglandinas, el óxido nítrico, la granitina, el péptido natriurético, la dopamina. O sea, yo tengo sustancias que son vasoconstrictoras y sustancias que son vasodilatadoras. ¿Ok? ¿Tienen que aprender esto en la correcta? No. Acuérdense que la vasoconstricción es la angiotensina, el simpático y la adenosina. Las tres. ¿No? Simpático, endotelina, que es el vasoconstrictor por excelencia, y la adenosina. Esas cuatro. Todo el resto son vasodilatadores. Aprenden las cuatro vasoconstrictoras y el resto son vasodilatadores. Óxido nítrico, natriurético, dopamina, etc. Las hormonas que actúan, ahí está dicho ya, la prostaglandina, la insulina, que ya no se lo menciono, y solamente. Muy bien. Y esta es la parte final de la clase. La parte final de la clase. ¿Cómo la ven? ¿Está difícil o está fácil? Tienen para leer. Mañana vienen sus clases virtuales. Mañana todo está virtualizado. Ojalá, si no vienen a las clases presenciales, ¿qué van a estar en las clases virtuales? ¿No? ¿Ah? Sí, ya se ha suspendido las clases mañana, solamente las clases presenciales, ya se ve comunicado. Solamente vamos a tener virtualidad mañana. Todo es virtual mañana. ¿Ok? No, el paro tiene programado para mañana nada más. Pero el viernes tienen elecciones. Y
tengamos acá. Hay que ser próximo viernes todavía, ¿no? ¿Cuándo van las elecciones? Este viernes van las elecciones, ¿no? Ya. Perfecto. Listo. Entramos finalmente a este concepto que es divulgación de creatividad. Acá. A ver muchachos. Ya, con esto cerramos con broche de oro de esta sesión. Hemos dicho, miren, hemos dicho, si no hay filtración, no hay función renal. ¿Ok? Es clave saber que haya filtración para saber qué es función renal. ¿Ok? Por eso hemos visto todo eso. Ahora bien, ojo acá. Me interesa a mí saber en un paciente cuánto filtra. ¿Cuánto debo filtrar yo que soy normal? ¿Cuánto filtro? 125 por minuto. Cuando yo filtro 125, 120 por minuto, ustedes pueden decir la función renal del doctor está al 100%. ¿Ok? Si me baja mi filtración a 60, ustedes dirán la función renal del doctor está al 50%. Y Dios quiera que nunca me baje a 12 mililitros por minuto, porque 12 mililitros por minuto dice que tengo filtración del 10%. Cuando uno tiene filtración del 10%, ya está en insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces ustedes en sus hospitales, cuando tengan un paciente, van a tener que decir, oye, ¿cómo estará la función renal de este paciente? ¿Y cómo saben? Adivinan, le hacen una pregunta a ChatGPT, ¿qué hacen? Tienen que pedir un examen que se llama depuración de creatinina. ¿Ok? Entonces vamos a ver las razones y el fundamento de por qué se tiene que pedir depuración de creatinina. Y miren, esto es muy importante que yo les explique. Yo todavía estoy enseñando a la antigua. A la antigua estoy dando fundamentos, razones para que tengan elementos de juicio. Cuando ahora que estoy revisando todos los planes curriculares de las diferentes universidades, en la misma cantidad de horas que yo estoy enseñando fisiología, hacen morfofisiología, o sea, anatomía, histología y fisiología. O sea, solamente le dan el concepto de depuración de creatinina sirve para medir la función renal y debe ser el 100%. Pero el alumno no sabe el fundamento. Lo que nosotros queremos formarnos en razonamiento crítico, que entiendan por qué las cosas. Porque cuando yo las entiendo y me voy al hospital sabiendo el porqué de todas las cosas, todo lo aprendo así rapidito, por asociación y nada más. El profesor me va a decir todo lo que quiero, que se van a acordar así, la presión de filtración, la depuración de creatinina, si la sonido de la oncótica, será por esto, será por el otro, todo lo van a relacionar fácil. Por eso queremos que nosotros tenemos que seguir enseñando tanto fundamento. Entonces veamos. A la depuración se le llama también clearance o aclaramiento. Clearance o aclaramiento. ¿Y cómo se define? Miren, no voy a leerlo despacito. Es la cantidad de sangre que queda libre de una sustancia luego de pasar por el riñón en un determinado tiempo. Si por ejemplo pasé con 5 pelotas por acá, 5 pelotas, y al salir de este salón me voy sin ninguna pelota y yo peso 100 kilos, entonces quiere decir que 100 kilos quedaron libres de las pelotas. ¿Ok? ¿Estamos? Yo vine con 5 pelotas y me voy sin ninguna pelota. Yo tengo 100 kilos, pasé en un minuto, 100 kilos por minuto se quedaron libres de pelota. Lo llevo al riñón. Pasaron, no sé, 125 centímetros cúbicos por minuto con una sustancia que vamos a decir se llama la chactipidina. ¿Ok? Y al pasar esos 120 minutos, al pasar con la chactipidina, 60 se fueron sin chactipidina y solamente se quedaron 60. Por lo tanto se aclaró el 50%. Se aclaró 60 centímetros cúbicos por minuto. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces vamos ahora a graficarla con dibujitos. Ahí está. Vamos a suponer que pasan 500 centímetros cúbicos de plasma en un minuto y cada 100 tiene una pelotita. ¿Ok? Al irse, al pasar del riñón, al salir, yo excreté 3 bolitas y finalmente yo me voy del riñón con 3 libres de las bolitas y solamente me llevo 2 bolitas. Entonces, ¿con cuánto he aclarado? He aclarado 300 centímetros cúbicos, porque cada cuadradito era de 100. ¿No es cierto? 300 centímetros cúbicos quedaron libres de la sustancia. ¿Estamos? Por eso se llama aclaramiento. ¿Qué cantidad de plasma se aclaró? Ese es el concepto.
una fórmula. La fórmula, la borreta, ¿no? U por B sobre P. U, ¿cuál es? La concentración de esa sustancia en la orina por el volumen de orina por minuto sobre la concentración de plasma de esa sustancia en el plasma. ¿Ok? V sobre P. Concentración de la sustancia en la orina por el volumen sobre la concentración de la sustancia en el plasma. Entonces, supongan, aquí, esta... se lo explico con todo, sí, me lo explico con todo. Carga filtrada. ¿Cuánto se filtró? Es el volumen filtrado por la concentración en el plasma. ¿No es cierto? Estamos en la carga filtrada. Hemos quedado que la carga filtrada era la cantidad total absoluta que se filtraba. Cuando les puse el ejemplo, acá hay 60% de mujeres, no, acá hay 40 mujeres. No, 40 mujeres es la carga total. ¿Cuánto se filtró? ¿Estamos? Entonces, aquí se filtró. La carga filtrada de consecuencia multiplicar volumen de filtración, el filtrado glomerular, por la concentración plasmática. Y eso tiene que ser igual a la carga que excreté, volumen de orina, por la concentración urinaria. Si despejo esa fórmula, volumen de filtrado glomerular será volumen de orina, ahí está la D, por concentración urinaria, ahí está la U, sobre la concentración en el plasma, ahí está concentración plasmática. De ahí sale la fórmula. De ahí sale la fórmula. ¿Ok? Perfecto. Lo mismo, para que se despierte. ¿Ok? Lo mismo. ¿Estamos? V sobre P. V sobre P. Listo. Ahí está. V sobre P. Entonces, cuando usted está en el hospital, le dicen, haz la depuración de creatinina. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Lo han visto seguramente en algún familiar. Que tiene que juntar la orina en las 24 horas para medirle el volumen urinario. Y al otro día va y le sacan sangre para ver cuándo tiene creatinina en la sangre. El P. Tienen el B de del volumen de orina y le hacen la medición de la creatinina en la orina, el U. Y le dicen, tiene depuración de creatinina tanto. ¿Entendamos? Esa es la razón de la depuración de creatinina. ¿Sí? La creatinina es un desecho nitrogenado de la célula muscular. No, la letra es P, es la concentración de creatinina en el plasma. U es la concentración de creatinina en la orina. Y B, el volumen de orina. Ahora bien, entonces, ¿por qué utilizo la creatinina para medir el filtrado glomerular? Ojo, porque la creatinina solo se filtra, ni se reabsorbe ni se secreta, solamente se filtra. Por lo tanto, si yo mido el aclaramiento de la creatinina, estoy midiendo el aclaramiento del plasma que pasó por el glomérulo. Estoy midiendo el filtrado glomerular. ¿Ok? Si es una sustancia que se filtra y se reabsorbe, no me sirve de mucho para medir la función renal. Es como la glucosa. Yo de glucosa, ¿cuánto orino de glucosa? ¿Hay glucosa en la orina normalmente? No, no tengo nada de orina en la glucosa. O sea, ¿cuál es el U de la glucosa? ¿Cuál es la U de la glucosa? Lo escucho, el U de la glucosa, ¿cuánto sería? Cero. Cero. Entonces, si voy a la fórmula, ¿cuánto me sale la depuración de glucosa? ¿Ah? 0 por B, ¿cuánto es? 0. 0 entre A, 0. Por lo tanto, la glucosa no se aclara. La glucosa, la cantidad de glucosa que entra y que sale del riñón arterial aferente es igualita, porque no se reabsorbe, por mejor dicho, no se secreta. Se filtra todo y se reabsorbe todo, no se secreta. Por lo tanto, no hay depuración de glucosa. ¿Estamos? Esa es la razón. Entonces, se filtra y se reabsorbe, ahí está la glucosa, 0. Solo se filtran, ahí está la creatinina. Y acá hay sustancias que se filtran y se secretan. O sea que esto me da muchísimo más y me sirve para medir el flujo plasmático. ¿Cuál es la que solo se filtra? La creatinina. Por lo tanto, la depuración de creatinina me sirve para medir el filtrado glomerular. ¿Cuál es la que se secreta, se filtra y secreta? El parámetro público, pH. ¿Para qué me sirve? Para ver flujo plasmático.
flujo plasmático. Cuando yo pido depuración de paramil público es para ver flujo plasmático. Cuando yo hago la depuración de paramil público, el resultado normal debe ser 625 centímetros cúbicos por minuto. ¿Estamos? Porque ese es el flujo plasmático normal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. También se utiliza, en lugar de la creatinina, también se utiliza la inulina. Para medir el filtrado glomerular tengo yo inulina y creatinina. Ya tiene el concepto igualito ya. Igualito, ¿no? Llegaron 5 cuadraditos con 2 bolas cada uno, oriné 6 bolas, me quedaron 2, por lo tanto te fueron libres 3 cuadraditos. Si cada cuadradito es 250, todo era 1 litro, ¿cuánto quedó aclarado? 750 centímetros. ¿Ok? Ese es el concepto. Y ahí está. La depuración de paramil público, ¿cuánto me debe dar? 625, porque como el paramil público se filtra y además se secreta, yo dejo el plasma limpiecito. Por eso que me sale la cantidad 625. Cuando utilizo la inulina o la creatinina, que solamente se filtra, lo que yo estoy aclarando es lo que se filtró. ¿Cuánto es lo que me tiene que salir como resultado? 125. Inulina o creatinina. Y cuando yo utilizo otras sustancias que se filtran y se reabsorben, obviamente no me van a medir nada, sino simplemente me van a decir cuál es su depuración. La glucosa, como quedamos, como no se secreta, es 0. Y ahí está el concepto final. La inulina solo se filtra, me mide el filtrado glomerular. El pH se filtra y se secreta, no se reabsorbe, me mide el flujo plasmático. La urea se filtra, se secreta y se reabsorbe, no me mide nada en especial. Y la glucosa que se reabsorbe al 100% debe tener una depuración de 0. ¿Ok? Pregunta del examen. ¿Ah? No. También los ácidos orgánicos no se eliminan. Los ácidos orgánicos tampoco se eliminan. 2 y 4. Este es para ejemplarizar la depuración de paramil público. Como se filtra y se secreta, yo limpio el filtrado y limpio el plasma. Por eso es que me sale 625. Se orina todo lo que se filtró y se secretó. El plasma se va limpio. ¿Ok? Por lo tanto, el paramil público mide el flujo renal. Depuración de creatinina e insulina. Solamente voy a filtrar aquí, pero el resto de las sustancias ni se filtran, ni se secretan, ni se reabsorben. Por lo tanto, pasa a la orina todo lo que se filtró. Y si pasa a la orina lo que se filtró, lo que me está midiendo es el filtrado glomerular. ¿Ah? Esos son mis cuadritos que yo le decía al Walt Disney, ya que no entiende con esto, ya que se vaya a hacer un test de inteligencia. Ya que no entendió esto, ya no, ya. ¿Ah? Depuración de creatinina endógena. Entonces, ese es el concepto que hemos vendido. Utilizada en la clínica para determinar la filtración glomerular. Y al determinar la función glomerular, la filtración glomerular, yo estoy determinando la función renal. ¿Ok? ¿Para qué es importante la función renal? Saber la función renal. Por ejemplo, van a ver ustedes en farmacología que hay antibióticos, medicamentos oncológicos que se eliminan por el riñón. Y que si no se eliminan son tóxicos y me pueden matar. Entonces yo antes de dar ese medicamento tengo que ajustar la dosis en función de su función renal. Entonces tengo que hacer mi depuración de creatinina. Dice depuración de creatinina al 40%, ya dale ese medicamento 40% de la dosis. De una manera general. ¿Estamos? Esa es la necesidad de conocer la depuración de creatinina y su asociación con la función renal. ¿Por qué la depuración de creatinina me sirve para medir la función renal? Porque el eje de la función renal es la filtración. Si no hay filtración, no hay función renal. Y la depuración de creatinina me sirve para medir la filtración. No. Sin embargo, es necesario... Cuando yo le digo, este pechito tiene 125 centímetros cúbicos de filtrado glomerular a esta edad de mi vida, no creo. Y además con 100 y pico de kilos, tampoco creo. Y de repente con 1,82 m también debe haber una variante. Entonces, la depuración de creatinina va a estar en función de la edad, del tamaño y del peso.
para cada edad, tamaño y peso hay una tabla especificada que dice tanto de población de creatinina le corresponde. ¿Ok? Y con eso trabajan ustedes. Pero de una manera general ustedes pueden decir, oye, ¿está al 100%, está al 50%? ¿En qué función está? Ya saben que menos del 10% de función renal es insuficiencia renal. Y hay una fórmula que es empírica, que es la que está ahí. Esta es una fórmula que nos ayuda cuando no podemos pedirle a un paciente la depuración de creatinina. Entonces, esta fórmula me permite determinar empíricamente, al ojo el ojo, cuál será la depuración de creatinina de un paciente. Y entonces, utilizo esta fórmula, 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la concentración de creatinina en la sangre, en el plasma. Y con eso, más o menos, me sale la depuración de creatinina que tiene ese paciente. Es una fórmula que utilizamos en los hospitales cuando no tenemos la necesidad de saber la función renal y no podemos esperar un par de días que le hagan la depuración de creatinina. Pero, ¿qué es importante en esto? Entonces, ¿de aquí qué ocurre? Que como la creatinina se filtra y se elimina, cuando la creatinina me sube en la sangre, me está diciendo que mi función renal no está bien, porque no estoy filtrando. Entonces, el examen de urea y de creatinina que a todo el mundo le piden en los exámenes, en los hospitales, es para saber cómo está tu función renal. Si mi creatinina está en 1 miligramo por ciento, cachete, estoy en 0.8, que es recontra cachete. Pero si estoy en 1.5, 1.6, cuidado que esa función renal está alterada. Digamos. Entonces, yo con la creatinina ya tengo un inicio. Pero ¿qué cosas me enseñan acá? Que para que la creatinina suba, acá está el valor normal de creatinina. Para que la creatinina se eleve, la función renal debe estar por debajo del 50%. O sea que cuando ya me sube la creatinina a 1.5, 1.6, ya mi función renal está bajando 50, 45, 40, etc. ¿Están? Entonces, miren la importancia de la creatinina, de la depuración de creatinina y del concepto de la función renal. A ver, de una vez. A ver, quiero verlo. ¿Cómo es? ¿Cuánto sale? Vamos. Lápiz y papel. ¿Cuánto sale? Van a caer como unas lornas. Como lornas van a caer. ¿Cuánto sale? A ver. A ver, lorna. ¿Quién es la primera lorna que cae? ¿Cuál es la primera lorna? ¿Cuánto sale? ¿Ah? Ya pues lorna, no hay lornas. ¿Cuánto sale? Nadie quiere ser lorna. ¿Cuánto sale? Ya pues. Oye, no me voy hasta que no vea el resultado. ¿Cuánto sale? ¿Ah? ¿Cuánto sale? A ver, Brigitte, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 150, lornaza. ¿Cuánto sale? ¿Ah? 60. A ver, lorna. El volumen urinario, ¿a qué lo tengo que convertir? A centímetros cúbicos por minuto. ¿Ah? Centímetros cúbicos por minuto. O sea, ¿cuánto es el B? El B es 2. ¿Ok? Por U, ¿cuánto es U? 50. ¿Ok? 2 por 50, ¿cuánto es? 100. Entre 1, ¿cuánto es? 100. La depuración de creatinina de este paciente es 100. Si no, que los lornas de frente le dan 120 por esto, por el otro y le salen otras cifras. ¿Ok? Tiene que ser el centímetro cúbico por minuto. Nos vemos la próxima semana y estudiar.